Francis Romero, rompiendo siempre la noticia. Síganos en Twitter, @FrancisRomero10 y @corazón_juego. Luego de la cancelación del acuerdo entre MLB y la Federación Cubana de Béisbol, el 8 de abril de este año, tuvimos la certeza de que la emigración de los peloteros cubanos iba a reactivarse una vez más, como ha sido un patrón desde el año 2000. Desde el 18 de diciembre hasta el 8 de abril, hasta ese 8 de abril, es decir, contando el día que se firmó el pacto, el 19, el 18 fue cuando se hizo el anuncio. Hasta el 8 de abril corrieron casi 4 meses. En esos 4 meses, no más de 20 jugadores de cualquier categoría y cualquier edad abandonaron la isla. Luego del 8 de abril, ya tenemos más de 50, exactamente 52 jugadores, por mis cuentas, salidos de Cuba tras ese día, tras que se conoció esa noticia desalentadora para la Federación Cubana y muy emotiva para otros acá. La tomaron con algún tipo de alegría. Desde ese 8 de abril se han marchado de Cuba más de 52 jugadores. Por eso traía este tema hoy de análisis al podcast de Corazón del Juego, porque sé que el tema del éxodo de los peloteros cubanos, como es un tema tan histórico, tan largo ya, que también resulta exótico para muchas personas en los Estados Unidos y en Cuba también, y en otras partes del mundo, hoy traíamos este tema. Vamos a analizar por qué han vuelto a reactivarse esta emigración, por qué no ocurrió entre esos primeros 3 meses y medio del acuerdo, y vamos a tratar de hacer una conclusión final de todo lo que ha pasado en este año en cuanto al tema de migración, las principales figuras que se han marchado de Cuba, que ya están siendo perseguidas por scouts, buscando firmas, adelantándose en la búsqueda de talentos, que es una competencia más fuera del terreno entre las 30 organizaciones de las grandes ligas. Y básicamente vamos a analizar esto, cómo ha ido la emigración del béisbol cubano luego de la cancelación del acuerdo. Ha renacido totalmente el éxodo y estoy seguro de que para finales de año, estamos contando que todavía quedan 3 meses, si vemos que octubre acaba de empezar, para finales de año estoy seguro que superará los 80 jugadores salidos en la isla, que al final se sigue demostrando el desangramiento de jugadores de Cuba hacia la búsqueda de un sueño de MLB. Estamos en 5 Razones Network. Aquí puedes suscribirse. En esta gran plataforma va a tener todos los podcasts de cualquier deporte y de cualquier tipo de interés. Hoy volvemos nuevamente. Ya sabe que estamos acá. Síganos en nuestra cuenta de Facebook, Twitter. Nos puede dejar ahí sus inquietudes, sus sugerencias también. Ya empezamos. Somos Corazón del Juego. Toda la actualidad del béisbol cubano, las grandes ligas y las variables sabermétricas con Francis Romero. Luego del 8 de abril, ya hablamos, ¿no?, que cuando se anunció una nota adelantada por Washington Post sobre la cancelación del pacto MLB y Cuba, que vuelvo a repetirlo, tuve la suerte de ser si no el primero, uno de los primeros que reportó de la existencia de un pacto el 18 de diciembre en la tarde, 20 minutos después de un tuit que realicé. Empezaron a confirmarlo algunas voces certificadas. No digo que la mía no lo sea, pero era una cosa muy delicada, era un tuit bastante fuerte y había que comprobarse eso. Y se verificó, algunas personas habían trabajado con sus fuentes también. Jorge Castillo
Los Angeles Times, también Jeff Passan confirmó la existencia. Bueno, desde ese día existieron muchas cosas vacías dentro del acuerdo. Y los principales culpables de esto fueron Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol. Y de la Federación Cubana de Béisbol a mí no me sorprendió que existieran estos vacíos, ¿no? Sí, de Major League Baseball, porque aquí la información se controla, pero en un punto determinado está abierta luego para todos, se dan pautas de lo que se va a hacer. Bueno, yo cubrí una historia, la publiqué en una revista de las más reconocidas que tratan sobre la política en Cuba y las determinadas cosas que pasan en Cuba. Un artículo que lo pueden buscar, está en elestornudo.com, se llama el sitio, 4 meses duró el sueño. Ahí estuve haciendo una investigación sobre las cosas que ocurrieron en el acuerdo. Por ejemplo, un agente certificado fue a La Habana, pidió hablar con los federativos para representar a los jugadores, y el comisionado de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, no le dio ninguna respuesta, no le dio ningún tipo de confianza de que él podía representar jugadores. Y en el acuerdo, en las claves del acuerdo estaba, decía que cada jugador era libre de elegir cualquier tipo de representación. Entonces yo estuve entrevistando, cubriendo esta parte de la historia, y este muchacho, el agente Kleiber Rodríguez de Phoenix Sport Agency, no pudo salir de Cuba, no pudo irse de Cuba con los resultados que él pretendía tener. La federación siempre se opuso a la libertad del acuerdo, que fuera claro, que fuera establecido. Incluso recuerdo que para aquel listado de 32 peloteros, aquello fue una agonía, la publicación, que si no se sabe qué iban a hacer, luego si este listado, que por qué no está por qué está otro. Bueno, fueron meses de letargo, discúlpeme, de letargo en la parte de las informaciones, de lo que se quería conocer, y creo que la federación no actuó de la mejor manera posible. Cuando llegó esta parte de la cancelación, bueno, yo sabía, porque he estudiado ya este tema, el mes próximo ya presento el libro El sueño y la realidad aquí en la ciudad de Miami, ya lo estaremos anunciando por el podcast. Según los cálculos que yo tenía establecido, muy pocos jugadores se fueron de Cuba entre el 18 de diciembre y el 8 de abril. Es decir, la primera razón era que no había todavía una certeza sobre qué iba a ocurrir con esos jugadores, si iban a enfrentar algún tipo de penalidad. Los jugadores que abandonaran la isla luego de firmarse el acuerdo seguramente iban a enfrentar algún tipo de multa por MLB, porque ellos querían realizar las firmas de jugador que abandona el país, no se considera ya dentro de la Federación Cubana. Bueno, se decía que la penalidad iba a ser de 2 años hasta luego de firmar y ser agente libre. Es decir, ningún jugador iba a arriesgarse salir de Cuba con 18 años, en esos 3 meses y medio del acuerdo que estamos hablando, para llegar a Dominicana y emitir su aplicación a la agencia libre, y que entonces de la oficina de MLB le dijera, sí, bueno, pero tienes que esperar 2 años por la penalidad, porque aquí lo dice el acuerdo, que si tú eres jugador de la federación, y en nada, ningún jugador iba a arriesgarse a perder 2 años de su carrera, iba a descender todo el valor probablemente que tuviera, iba a arriesgarse a esto. Esta fue la principal razón, más allá de la esperanza que se dice que todos los jugadores tenían. Esta fue la principal cláusula que impidió que el éxodo de peloteros fuera una cosa desmedida, como ocurre desde 2015. Bueno, como ocurre de otros años anteriores al 2015, pero en 2015 ya sistemáticamente se estaban marchando de Cuba 75 jugadores por año, y sabemos que ningún béisbol que quiera subsistir por sí mismo puede hacerlo con abandono de 75 jugadores
por año. Es decir, estás perdiendo casi la base de tu béisbol todos los años. Todos los años cuando vuelves a tenerla, al otro año vuelves a perder los mismos jugadores, entonces nunca terminas y ahí y se ha evidenciado esto en la crisis, el resultado que ha tenido el béisbol cubano en la arena internacional. Bueno, en mis números, que creo que nadie más se dedica a esto, o puede haber otras personas que se dediquen a esto, pero está duro el trabajo, hay que seguir la pista por muchos lugares y por muchos lados. Desde mis números, tengo 11 jugadores que salieron en ese lapso, entre el 18 de diciembre y el 8 de abril. Es decir, eso estaba a riesgo y esos jugadores estaban a riesgo porque podían enfrentar la penalidad de MLB de ser agente libre luego de 2 años. No sé cómo creo que iba a estar entre 2 y 3 años la penalidad de los jugadores que salieran, que emigraran de Cuba en tiempos del acuerdo. Y hablé con muchos que me explicaron que habían salido porque no tenían confianza en que ese acuerdo iba a realizarse. El caso más sonado de todo es un jardinero de los Industriales de La Habana, Víctor Labrada, que se marchó un domingo, creo 6 de abril. Y la cancelación vino el martes 8 de abril. Labrada abandonó Cuba por la vía legal y llegó a Dominicana en ese domingo, creo. Él hubiera enfrentado una penalidad. Incluso, lo voy a decir aquí en Corazón de Juego porque siempre estamos en confianza y este es el podcast donde tenemos la voz para realmente que todos nos escuchen y que todos sepan cómo funcionan las cosas dentro del béisbol o de los temas que tratemos. Incluso hubo un funcionario del sindicato de jugadores que me sigue en mi cuenta de Twitter cuando yo publiqué de primero sobre la existencia de que la salida de Labrada era un hecho, me escribió preguntándome algunas cosas puntuales del jugador. ¿Me entiendes? Como que ellos ya estaban siguiendo la pista a los jugadores que estaban saliendo del país en esos tiempos para tener un conocimiento a la hora de después decir, bueno, te sancionamos los 2 años porque saliste en estos días y entonces, bueno, ya ustedes saben. Ahí tenemos otros jugadores también dentro de los que se fueron, jugadores que no eran tampoco muy sonados en Cuba, pero jugadores con talento que pueden llegar a Dominicana y firmar un tipo de contrato. Y son 11 nombres. Labrada era el caso más sonado. Entonces, ¿a dónde vamos aquí? Bueno, luego de la cancelación del acuerdo, se reactiva una vez más todo este andamiaje de la maquinaria del negocio de sacar a los jugadores de Cuba. Muchos ya legalmente, recordemos que desde la apertura migratoria de 2013 los jugadores pueden salir legalmente de Cuba, pero aquí ocurrió un problema. La Federación Cubana de Béisbol activó nuevamente el bloqueo de los jugadores para salir del país. Es decir, si tú eres un jugador que estás dentro de los planes del país, si eres un prospecto, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Dian Yamel o Hernández. Si tú eres un prospecto, en este caso, torpedero del equipo Cuba Sub-15 que asistió al Mundial de Panamá en el 2018, en el verano de 2018, Jorge, un torpedero muy habilidoso, fue bloqueado a salir de Cuba entre mayo y agosto de este año. Cuando él iba con su pasaporte a salir de Cuba, yo voy a pedir una visa y me voy hacia Haití. Haití, bueno, es dominicano, ustedes saben cómo es bueno, si no lo saben, lo podemos explicar en algún momento de otro podcast, pero ahora no, porque estamos con un tema que no quiero demorarme mucho en algunos elementos. Entonces, cuando él llegaba con todo ese proceso al aeropuerto, a oficiales de migración le decían, no, usted no está, no tiene el desbloqueo para salir del país, usted es interés del equipo nacional y no puede salir del país. Entonces, cuando los padres de muchachos iban a reclamar al INDER, estoy explicando un solo caso para que vean cómo funciona esto. Cuando iban a reclamar al INDER, a la provincia, en este caso Ciudad de La Habana,
la respuesta era que él no podía salir del país porque era interés del equipo Cuba, era parte de la selección Cuba en su categoría. Y es bastante lógico, ¿no?, que por una parte la federación y el gobierno quieran retener a sus talentos que trabajan en ellos desde categorías tempranas y que invierten algún tipo de capital económico en ellos. Y por otra parte hay un problema: son muchachos menores de edad. Y eh, creo que tú no puedes bloquear a un jugador menor de edad eh, legalmente. Legalmente no, eso no lo puedes hacer, porque hay otros problemas ahí éticos, legales sobre este tema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Por supuesto, el muchacho renunció, pidió la baja del sistema de iniciación deportiva en Cuba, que se llama EIDE, ahí donde están todos los muchachos en una escuela. Él pidió la baja y dijo, bueno, yo no quiero practicar más béisbol. Yo solo quiero viajar e irme, como legalmente puedo salir de este país, irme a otro país que me da una visa para yo viajar a otro país. Dígase, quiero ir de visita o quiero ir a quedarme, bueno, ya eso no va a ser un problema del gobierno en caso de que... Y ahí fue lo que ocurrió. Entonces, este muchacho que hicimos el reporte ayer, según una fuente que me llegó, este muchacho ya se encuentra en la República Dominicana después de unos cuantos artículos y de unas cuantas presiones, pues fue dejado libre, tuvo que obtener ese desbloqueo y salió de Cuba legalmente por un aeropuerto. Es decir que Jorge, como otros muchos, luego del acuerdo, han sido bloqueados. Y ahora mismo un jugador del equipo nacional de mayores que quiera salir por el aeropuerto, como ocurrió en otros años, en 2015, 2016, que había un poco más de libertad y de menos control de la federación, un jugador que quiera hacer eso no va a poder. No va a poder porque va a estar bloqueado. Él va a tener que renunciar al sistema y entonces estar 3 o 4 meses en Cuba, ahí sin hacer nada, y luego cuando ya los funcionarios del organismo o la federación o el INDER, que es lo mismo, que digan, bueno, ya este muchacho ya es demasiado, no podemos hacer más con esto, que se quiere ir, él no quiere pertenecer a esto. Y en muchos casos de la historia de Cuba esto ocurría, ¿no? Me acuerdo en muchos casos, bueno, el presidente del régimen cubano, Fidel Castro, bueno, que se vaya el que quiera, y muchos comentarios se vieron en esas crisis de Mariel en el 80 y de los balseros en el año 94. Y creo que luego de tanto tiempo de espera, entonces esto fue lo que ocurrió. Vamos a hacer una pausa aquí. Quería explicar este tema, cómo está ocurriendo la salida de los muchachos, y vamos a ir a otras cuestiones de lo que es este capítulo de Corazón del Juego hoy, que nos tratamos hacia el éxodo del béisbol cubano luego del acuerdo, luego de la cancelación del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y Major League Baseball. Corazón del Juego, rompiendo siempre la noticia con Francis Romero. Les decía, a finales de marzo fue publicada una lista de los 34 jugadores que eran liberados por la Federación Cubana de Béisbol. Ahí está muy controvertida, que trajo mucha polémica porque habían jugadores talentosísimos que no estaban. Entonces se estaba diciendo, bueno, la federación no quiere todavía firmarlo a ellos, está controlando quién va a firmar y quién no. Ya les digo, hubo muchos errores por parte del método y del accionar de la Federación Cubana en estos 3 meses y medio del acuerdo, que yo no creo que haya evitado la cancelación, porque luego, ya sabemos, el 20, 21 de diciembre, ya los políticos aquí en Miami, Marco Rubio, muchos senadores, estaban haciendo presiones directas sobre la Casa Blanca. Y una vez que este caso llegó al estudio de los secretarios del presidente Donald Trump, pues bueno, era conocido que era bastante evidente que la existencia de la Federación Cubana de Béisbol no era gubernamental, como se decía. Más bien pertenecía al gobierno. Entonces, era muy difícil que se sostuviera el acuerdo así, de esa manera, porque
ya saben, aquí en los Estados Unidos, el régimen cubano, ellos no tienen ningún tipo de negocio por el tema del embargo económico, no puede entrar ningún tipo de ganancia, y esto fue lo que ocurrió. Pero, como siempre digo, a los amigos que me escriben o a las personas con las que hablo, Cuba pudo haber hecho mucho más en esto, y la razón por la que no hizo más, la base de esa razón está en la ignorancia de de todo este proceder legal, contractual que existía, y de la ignorancia, de la falta de preparación a la que ellos llegaron con esto. Con esto. Yo escuché comentarios increíbles de Ginio Vélez diciendo que ellos iban a, a formar a sus agentes, como si eso fuera una cosa de formar un agente fuera, mañana ya tengo yo 5 agentes cubanos para controlar las negociaciones. No, 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 no. Este acuerdo se tenía pensado que fuera un acuerdo para fomentar la libertad del jugador, que el jugador fuera libre de hacer lo que quisiera, no que tú controlaras al jugador, ni tú le dijeras que este iba a ser tu agente, ni nada por el estilo. Y el compañero, el señor Vélez, que está en la silla caliente de hace mucho tiempo, muchas personas en Cuba y fuera de Cuba, haciendo presión porque ya se vaya del cargo, porque no se ha logrado nada, y creo que el que lo sustituya tampoco va a lograr nada, porque son personas que están atadas a, a una élite de poder, y responden a eso. El señor Vélez demostró mucha ignorancia sobre disímiles temas del acuerdo, que eran muchos, porque era una cosa enorme. Entonces tenemos esta lista de 34 jugadores que, bueno, no están todos los prospectos del país, pero habían varios prospectos del país, y lo que quiero demostrarles es que luego del 8 de abril, de la cancelación del acuerdo, han salido 7 ya. 7 muchachos que estaban en esta lista, que estaban esperanzados en firmar desde Cuba, ya no están en Cuba ya. Y son los casos del derecho. Daniel Conde es un pitcher derecho que llega hasta 95 millas, está en Dominicana. De Raymond Figueredo, otro derecho de la provincia de La Habana, juegan los Industriales, jugaba y salió también hacia Dominicana. Un lanzallamas, tira 95, 96 millas. No creo que estos muchachos tengan algún problema para firmar un contrato profesional. Ya luego, bueno, escalar por el sistema de las menores, ya eso es otra historia. Está Joelky Césped, que es el más conocido de estos 7 que ya no están de la lista, que ya no están. Bueno, el hermano de Césped, tuve la suerte de publicar el scoop, la primicia de que el hermano Césped había abandonado el equipo Cuba en la región de Nueva York, mientras la selección nacional hacía topes de preparación en la Liga Canán, una liga independiente. Tuve la suerte de publicar esto de primero, y muchos comentarios, porque ya saben, nada más decir, bueno, el hermano de Césped es un tema muy exótico para las personas aquí en los Estados Unidos, el éxodo de los cubanos, siempre lo he dicho. Y bueno, Césped yo creo que va a firmar, no solo por el tema del apellido, sino porque es un muchacho que, si bien no es un talento de tipo A, dijera yo, creo que tiene algunas zonas por donde trabajarle, y puede ser interesante. También está el caso de Norge Vera, que es el hijo de uno de los más grandes pitchers de los 92.000 en Cuba, Jorge Luis Vera, un lanzador extra clase. Creo que entre el Duque, Contreras Arrojo, Pedro Luis Lazo y Madre Rodríguez estaban los brazos de más talento en esas épocas en la que pichaba Vera. El hijo de Vera, bueno, muchacho que ahora mismo tiene 19 años, un lanzallama también, y imagínense, ya me han llegado varias informaciones de que está siendo perseguido por muchos equipos o muchas organizaciones de grandes ligas. También está el caso de Norel González, que es un bateador zurdo de la provincia de Villa Clara, que es el más avanzado en edad, 24 años de todos estos, pero que también creo que tiene un bate como para poder firmar un acuerdo. El santiaguero Sergio Bartelemí, un zurdo, bateador zurdo, corredor también, buen defensor. Y Carlos Pellegrín, que es un muchacho de Pinar del Río, jardinero, es más joven, tiene 18 años, y Pellegrín también había integrado los equipos nacionales en categorías inferiores. Con todo esto, lo que quiero decirles es que, nuevamente, luego de la cancelación del acuerdo,
que no era, lo digo, no era algo muy difícil de imaginar, lo que aquí en Corazón de Juego traemos la demostración de eso. Luego de toda esa cancelación, volvió a, como digo yo, a crecer una vez más, a gigantarse, a salir nuevamente el éxodo del béisbol cubano. Volvió a reactivarse. Estaba en esta etapa de remisión en los primeros 3 meses, en enero, febrero y marzo. Ya lo dije, por el tema de la penalidad que iban a enfrentar los jugadores, existía mucho escepticismo sobre el caso de los que se iban abandonando la federación, y creo que a partir de estos meses va a seguir creciendo eso. Va a seguir creciendo en jugadores que no sean muy conocidos en la isla. Ok, como siempre digo, como explico en El sueño y la realidad en el libro, cualquier jugador que se te vaya a ti del béisbol, sea un talento tipo B, tipo C, un jugador de una provincia que no sea equipo nacional, igual va a ser un hueco en la base de tu béisbol, porque va a ser sustituido por un jugador de menos nivel o por un jugador que está violando alguna etapa de su categoría. Por ejemplo, ahora en la provincia de Holguín se va a un segunda base de 22 años y ahí tienes que reemplazarlo por un jugador menor, un jugador juvenil que tenga que violentar alguna etapa de su formación, o por un jugador veterano que no estaba en los planes. Y eso lo que hace es, uno, descender el nivel de tu béisbol, perder un jugador, porque estás perdiendo un jugador, y finalmente lo que estás haciendo es la serie nacional tuya va decayendo y el béisbol, el nivel de tu béisbol va decayendo y sigues perdiendo jugadores por esa parte. Tenemos muchos talentos han salido después de la cancelación. El que más me llamó la atención, que lo publicaba a finales del mes pasado, es Pedro Manuel León, un jardinero de la provincia de Mayabeque, muy cercana a la capital de Cuba, que el año pasado, en la primera fase de la serie nacional cubana, pegó 15 jonrones. 15 jonrones en un calendario de 45 juegos. León jugó 30 y tantos juegos. Es decir, esto fue récord para los campeonatos ahora en esta estructura que está actualmente, que se juegan 45 juegos, luego una ronda de refuerzo y hasta las semifinales y finales. León, un jardinero de poder, un jardinero que las tiene todas consigo para firmar un pacto con algún equipo de Grandes Ligas. También es buen corredor y es buen defensor. Ya está tomando interés en los peloteros que están fuera de la isla. Y tenemos otros casos de muchachos que se están yendo con 15 y 16 años, como el mismo caso del torpedero Jorge, que le hablé, de Anjamel Jorge. Muchos muchachos se están yendo a temprana edad porque el mercado está cotizando más a los jugadores jóvenes que a los jugadores que se iban de Cuba con 20, 22, 23 años. Y todo eso, toda esa explicación está dentro de la historia misma de lo que ha ido ocurriendo en el mercado. Yo siempre digo que dentro de la historia están todas las respuestas de lo que va a suceder. Y los mismos contratos fracasados de muchos jugadores que no funcionaron, jugadores que se firmaban con 26, 27, 28 años. Estamos hablando del caso de Héctor Olivera, hablando del caso de Alexander Guerrero, el caso de Ronel Castillo, que no ha tenido oportunidad en Boston después de andar 2 años muy bien por AAA. Todo eso hizo pensar a los ejecutivos y decir, bueno, estamos dando mucho dinero por algo que creemos no tiene tanto valor, que no vale ese dinero. Vamos a concentrarnos entonces en traer muchachos jóvenes a nuestras organizaciones que no tengan problemas psicológicos, que no tengan problemas, que ya no arrastren con malos hábitos de educación, porque esto que ocurrió con Olivera es un mal hábito ya incorporado a tu cultura, la violencia doméstica, otros tipos de problemas emocionales, de disciplina. Entonces formamos un jugador joven, le empezamos a
a insertar dentro de una nueva cultura, un nuevo béisbol, un nuevo método de entrenamiento, un nuevo idioma, y trabajamos con él y quizás tengamos más éxito que lo que tuvimos en el pasado. Y también por eso tantos muchachos jóvenes se están yendo, porque también las familias tienen un bajo nivel económico en Cuba, pertenecen a una clase social baja y dicen, bueno, aquí tenemos una oportunidad de salir de nuestra pobreza. Ya siempre estos temas, la parte económica es la parte central de todo esto, el dinero. Esto es aquí podemos estar hablando de numeritos y de talento y de sueños, pero aquí lo práctico es que hay un problema económico de un lado y que se busca salir de eso. Entonces, sumando todo el promedio de edad de esos 62 jugadores que han salido de Cuba, por mi lista, ya les digo, no creo, puede ocurrir, pero no creo que alguien tenga una lista exacta. Como esto, no porque yo tenga poderes de otro tipo, sino porque llevo muchos años en esto y solo de ver algún jugador, alguna foto, sé si está fuera del país o no. Y también tengo muchas conexiones para saber eso y comprobarlo. 62 jugadores han salido de Cuba en el 2019. Casi está a punto de superar el tope del año anterior, del 2018, que creo que se acercó a 75 jugadores, 73 si mal no recuerdo. Y fíjense si la emigración del viejo cubano está más viva que nunca, si el éxodo, los problemas económicos en Cuba están llevando a los muchachos a emigrar y a emigrar cada vez más, que en este año casi tenemos ya. Faltan 3 meses para que se termine el año, ¿verdad? En este año casi tenemos ya los mismos jugadores que emigraron en el 2018 con 3 meses de inacción que hubo, que es el mes de enero, de febrero y de marzo. 3 meses de inacción que todo el mundo estuvo tranquilo, todo el mundo estuvo inmóvil por el tema de la cuenta. Y aún así, ya casi tenemos los mismos números que los salidos del año pasado. Es bastante, son cifras bastante sugerentes que dicen mucho sobre cómo está ocurriendo el tema del éxodo del béisbol. Yo les traía este tema de hoy para que entendieran algunas cosas, este mismo tema del desbloqueo de los jugadores. Si no existiera ese desbloqueo por parte de la federación, pues sería mucho más grande el éxodo, porque varios jugadores han sido frenados en los aeropuertos a salir del país de manera legal. Ya nadie quiere arriesgarse por el tema de las investigaciones que están ocurriendo a hacer fugas ilegales por barco, por la vía marítima. Y esto es lo que tenemos, 62 jugadores salidos hasta la hora de hoy. Quizás esta cifra, como siempre digo, ya no son 62, ya ahora mismo hay 75, lo que son los 62 que yo he podido verificar que están fuera de Cuba. Y el promedio de edad de estos 62 jugadores, contando algunos que se fueron de Cuba con 30 y tantos años, como el caso de Orlando Acebey, que fue uno de los 3 jugadores que abandonó el equipo en los Estados Unidos en junio. Esos jugadores de 35 años, eso te baja un poco, te sube un poco el promedio de edad. Pero aún así, el promedio de edad de estos 62 jugadores, para que ustedes vean la base de los peloteros que se están yendo de Cuba ahora mismo, es de 17.8 años. Es decir, no llega a 18 años. Jugadores casi todos menores de 18 y 17 años, que no se conocen ahora. Ahora no se conocen, pero quizás dentro de 4 o 5 años digamos, bueno, ¿y este quién era? Pues uno de los muchachos que salió en el 2019. Ya sabemos que los caminos del talento son infinitos, tienen muchas etapas y algunos superan esas etapas y otros no. Pero quién sabe, quizás estemos en presencia de que muchos de estos jóvenes talentos dentro de 7, 8 años estén en el béisbol de las grandes ligas o tengan una carrera exitosa en otras ligas del mundo. 17.8 era hasta ahora mismo el promedio de edad de estos muchachos que se han ido del país. Por aquí, bueno, ya me queda solo ir despidiéndome. Cualquier tipo de
de programa que quieran que tratemos o cualquier tipo de tema, nos pueden escribir. Lo mismo por 5 Razones Network, 5 Razones Podcast, por Corazón del Juego en Twitter, por Corazón del Juego en Facebook, o las páginas mías principales de Facebook y Twitter. Ya sabe que la red de 5 Razones está expandiendo, estamos expandiéndonos, queremos hacer grandes cosas y abarcar de la manera más analítica e inteligente posible muchos temas del deporte, muchos temas como béisbol, baloncesto. Ahí tenemos a Ricardo, que es un gran conocedor del baloncesto. También Alejandro Villegas, que sigue el tema del fútbol con la compañía de María, una muchacha madridista, igual que Octavio Sequera. Bueno, Octavio Sequera creo que es catalán, ahora no recuerdo muy bien, pero es un equipo muy talentoso. Suscríbase a la plataforma de 5 Razones y tendrá muchos podcasts. Y mientras va manejando o está en casa en un momento de retiro, pues ahí puede oírnos y compartimos ideas y aprendemos todos de todos, que es lo que siempre se prefiere. Hoy estuvimos con el éxodo del béisbol cubano luego de la cancelación del acuerdo. 62 peloteros salidos de Cuba hasta el momento, 11 solo antes de que se cancelara el acuerdo. Explicamos las razones por las cuales esto se retuvo, esta ola inmensa y eterna de emigración del béisbol cubano se paró como nunca antes se había parado en 58 años, y luego por qué volvió a acelerarse todo. Hasta estamos ahora mismo en el mismo lugar que estábamos días antes que se firmara el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y Major League Baseball. Nos veremos por aquí pronto. Ahora vamos a entrar en el tema de la postemporada, y síganos en Corazón de Juego y en 5 Razones Network. No trates de descifrar la contraseña, eso es un juego y tiene corazón. Gracias por escuchar nuevamente este episodio de 5 Razones Deportes Network. Para apoyar este podcast o cualquiera que esté en 5 Razones, busca 5 Razones Deportes Network en cualquiera de tus plataformas preferidas y darle a suscribir. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, @5 Razones Network.